¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a nuestro canal. Hoy, como siempre, quiero compartirte la palabra de Dios, que es útil para alimentar nuestro ser interior, pero también para tener un día a día bendecido en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hablarte en esta ocasión de los nuevos comienzos. Hay una cita muy especial en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 11, versículo 19, en donde dice lo siguiente: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Cada uno de nosotros necesitamos darnos la oportunidad de comenzar en algunas áreas de nuestra vida. Deberíamos comenzar por nosotros mismos. Tal vez la frustración o el desánimo nos han abrumado. Pero quiero decirte que esto es porque tal vez un día nos propusimos algo y no lo pudimos concluir, o la misma circunstancia no nos permitió hacerlo. Quiero expresar que los nuevos comienzos no son fáciles. Antes tenemos que darle un final apropiado y generar un final, porque sin esto no será posible del todo comenzar nuevamente. Muchas veces hemos experimentado el dolor, el desánimo, la frustración. Hemos pasado por crisis o circunstancias muy complicadas. Tal vez la pérdida de un ser querido o la pérdida de algo físico, sea grande o sea pequeño. Quiero decirte que Dios es un Dios de nuevos comienzos y nos invita todo el tiempo a tener una nueva etapa en nuestra vida. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, versículo 18 al 19, dice la palabra: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz y no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué nos está sugiriendo el profeta Isaías en esta porción de la palabra? Es que olvidemos las cosas de antaño, que ya no vivamos más en el pasado, que ya no seamos presa del dolor o de nuestros errores o de nuestros fracasos, que el pasado, que tal vez es nuestro presente, no va a ser nuestro final. Entonces, quiero yo darte dos consejos que están aquí en la Biblia, pero que son muy útiles para comenzar de nuevo. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 21 al 24, encontramos esta gran verdad. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibís la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Son dos consejos para poder comenzar nuevamente. La misma vida que estamos teniendo nos está llevando a vivir de una manera nueva. Y para poder tomar esta vida nueva, con las medidas, con las nuevas formas de movernos, es necesario tener la palabra de Dios en nosotros día a día. Primer consejo. En el verso 22 de Colosenses 3 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Obedecer en todo. Es muy importante entender que la palabra de Dios nos insta a construir nuestra vida en el hábito de la obediencia. Si nosotros construimos nuestra vida en el hábito de la obediencia, vamos a ser inmensamente bendecidos, y quiero decirte que la vida va a ser más ligera de poder llevarla. Hay muchos que solamente hablan de la obediencia, pero no la ejercen. Y nosotros hoy la Biblia nos enseña cómo ejercerla, pero más que esto, es decir, que la obediencia debe ser un estado en el que nosotros debemos permanecer, sea la circunstancia
o el momento en el que estemos viviendo, debemos permanecer en un estado de obediencia. Para ello, la palabra nos da algunos pasos más a seguir. El ejemplo más claro de obediencia es nuestro Señor Jesucristo. Desde antes de su nacimiento hasta su nacimiento, su muerte, su resurrección y su ascensión, nuestro Señor Jesucristo permaneció en un estado de obediencia. Miremos lo que dice Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que se aferrase, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren nada más qué ejemplo tan claro de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él no encontramos un momento en el que Él no haga la voluntad de su Padre Celestial. En todos los momentos que vemos a Jesús, desde que Él está siendo un niño, que está yendo al templo con sus padres, Él está obedeciendo la voluntad del Padre Celestial. En un momento que Él se queda con los escribas y con los fariseos y con los doctos de la ley de aquellos tiempos, Él hace notar a sus padres cuando van y entonces ellos lo habían perdido, pero retornan a ese momento y por un momento yo creo que le llaman la atención y Él les dice, ¿no saben que en los negocios de mi Padre es necesario estar? Entonces estaba ejerciendo y estaba en un estado de obediencia. Pero también vemos a nuestro Señor Jesucristo cuando entra al templo muchos años después y entonces comienza a ver una escena de mercaderes y una escena de corrupción en ese lugar. Y entonces dice la palabra que Él volca las mesas de los cambistas, incluso les llama que han vuelto la casa de su Padre, la casa de Dios, en cueva de ladrones. Y vemos ahí otro estado de obediencia. Pero también vemos obediencia desde el momento en el que Él, por un momento, dice que no quiere pasar ese trago tan amargo que era ir a la cruz del Calvario, pero declara, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en la misma cruz del Calvario vemos a nuestro Señor Jesucristo perdonando a los que le estaban crucificando. Estaba en un estado de obediencia, porque Él había enseñado que debíamos perdonar a los que nos ofenden, a los que nos lastiman. Entonces, ¿cómo logra Jesucristo permanecer en ese estado de obediencia? Aquí hay algo importante. Dice la palabra aquí en Filipenses que Él se despojó a sí mismo y que se humilló a sí mismo. Entonces, en este ejemplo tan grande hay dos elementos importantes: despojarse y ser humilde. Lo podemos ver también en la vida de Abraham, que es otro personaje en la Biblia, en el cual nosotros sabemos. En Génesis, capítulo 26, verso 5, dice, por cuanto oyó a Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué es lo que le sucede a Abraham? Abraham es totalmente bendecido por cuanto obedece a Dios. Si recordamos un poco la vida de Abraham, desde que Dios le llama y le dice que salga de su tierra, de su parentela, al lugar que Dios le va a mostrar, y Abraham entonces accede y entonces sale de su tierra, su parentela, al lugar donde él no sabía, pero finalmente creyó a Dios en obediencia. Y quiero decirte que su obediencia, el estado en el que él se encontraba, le permitió ser bendecido, pero sobre todo ser llamado amigo de Dios. Le contó como justicia. También la vida de Abraham nos denota que él se despojó de lo que más quería, que él se despojó de la vida que él había construido junto con su esposa Sara y obedeció a Dios. Entonces, vamos a aplicar esto a nuestra vida diaria. Hoy nosotros estamos comenzando una nueva vida. Tal vez en el pasado tuvimos circunstancias complicadas que nos generaron dolor, tristeza, etc.
Pero hoy Dios nos está permitiendo estar aquí, tener salud y tener fortaleza. Debemos proponernos comenzar a construir la obediencia en nuestra vida. Permanecer en ese estado, despojándonos muchas veces de las cosas que hemos construido, pero que finalmente nos apartan de Dios, que finalmente nos alejan de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Quiero decirte que a veces ha llegado a nuestra vida el orgullo, la soberbia, el rencor, la amargura, el resentimiento, la rebeldía. Entonces, el primer paso y consejo a tomar es poder despojarnos de las cosas que nos mantienen separados de Dios y de su voluntad. Ser humildes en reconocer. Por eso la palabra en Colosenses dice, obedecer en todo a vuestros amos. Cuando reconocemos autoridad, el ser humano tiende a no querer tener o estar bajo autoridad. Dios es nuestra autoridad. Él es nuestro creador, es nuestro hacedor y le debemos obediencia. Y eso habla de su gobierno en nuestra vida. Entonces, hoy nosotros tenemos la oportunidad de obedecer en todo a Dios en una forma humilde, en una forma sencilla, en una forma en la que reconozcamos que Él es nuestro hacedor, es nuestro Padre Celestial y que su voluntad está sobre nuestra vida. Ese es el primer consejo que nos da la palabra de Dios. Segundo consejo, en el versículo 23 de Colosenses 3, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, podemos nosotros seguir contemplando los ejemplos de hombres y mujeres apasionados por Dios y por servirle a Él y por servir a nuestro Señor Jesucristo. Hoy hay otro ejemplo claro de un hombre apasionado, un hombre que se apasionó por Dios, pero que también obedeció a Dios y denotó su fidelidad a Dios. Y este hombre es el rey David. En 1 Samuel, capítulo 17, verso 40, dice la palabra, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía y tomó su honda y se fue hacia el filisteo. En el verso 46 dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Mira nada más qué palabras, la magnitud del poder de esta palabra. O sea, la pasión con la que este hombre enfrentó a este gigante. ¿Cómo declara algo? ¿De dónde pudo salir eso? De la pasión que tenía por Dios. Si nosotros recordamos la vida del rey David, para estos entonces él era un muchachito, era un jovencito. Él venía de pastorear las ovejas de su padre. Cuando fue él a indagar, y entonces él se propone enfrentar al filisteo, porque traía la pasión y la seguridad de que tenía un Dios que lo respaldaba. Acuérdate de la historia, cómo él empieza a contar sus anécdotas de cómo defendía a sus ovejas, de cómo vencía a los leones, a los osos y cómo las resguardaba, porque la fuerza de Dios, la presencia de Dios estaba en él. Así que entonces, nosotros debemos apasionarnos. Hoy en día quiero decirte que hay muchas cosas, entre ellas las noticias que recibimos diario, los fracasos, como lo he estado repitiendo en esta palabra, circunstancias que nos han dejado sin aliento. Y entonces decimos, ya no más. Perdemos la pasión, perdemos el fuego que está dentro de nosotros. Como creyentes necesitamos avivar el fuego, dice el apóstol Pablo a Timoteo, el fuego del don de Dios que está en nosotros. Para nosotros apasionarnos por Dios, necesitamos proponernos. ¿Y de qué manera nos proponemos? Como lo hizo el rey David. El rey David está declarando que tiene un Dios fuerte y poderoso. Hoy en día necesitamos declarar
que tenemos un Dios vivo, verdadero, fuerte, poderoso, que está con nosotros. Él prometió, Jesucristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es algo que tenemos que declarar día a día, que tenemos que decirlo, que tenemos que repetírnoslo a nosotros mismos. Entonces, hoy en día, muchos están perdiendo la pasión. Pero quiero decirte que la pasión tiene algo especial, porque la pasión lo que hace es que te empodera. Empodera tu vida. Cuando tú estás apasionado, tú vas al fin del mundo y regresas. Cuando estás apasionado, haces cosas increíbles. Puedes componer canciones, puedes hacer buenos diálogos, puedes dar la mejor palabra a tus amigos, puedes dar el mejor consejo, puedes dar el mejor abrazo, puedes dar lo mejor de ti. ¿Qué es lo que hace que no se ejerza la pasión en la vida del creyente? Cuando se ha dejado intimidar y se ha dejado consumir por lo que dice toda la atmósfera negativa, y entonces se paraliza. ¿Qué pasa cuando dejamos entrar lo tóxico, lo negativo a nuestra vida? Comenzamos a tener temor, comenzamos a dudar, comenzamos a especular si es que Dios verdaderamente está con nosotros o no. ¿Y sabes qué? El temor hace que estés paralizado. Pero cuando viene la pasión, cuando viene el empoderarte, entonces se va todo temor. Y comenzamos a tener nueva mentalidad. Y comenzamos a tener nuevas ideas de cómo enfrentar la vida que estamos viviendo. Comenzamos a tener una cosmovisión amplia. Ya no nos detiene nada. Tú recuerda a Moisés. Moisés con la visión que tenía, la manera de ver lo que Dios le mostraba. Cómo Moisés recibió la revelación de la tierra prometida. Y cómo la iba él a mostrar, cómo la iba a repartir. Él tenía una visión, él tenía una manera positiva, victoriosa de ver la vida. Entonces, nosotros hoy en día debemos levantarnos, apasionarnos y hacer las cosas hoy más que nunca, no solo para los hombres, no solo para querer quedar bien con alguien, sino hacerlo para Dios. Tu vida espiritual, tu vida cultural, tu alimento día a día, lo tienes que hacer de la mejor manera y apasionado para con Dios. Porque de esa manera, entonces nuestro presente y nuestro futuro van a ser afectados de una manera bendecida. Estos dos consejos los hemos tomado de la palabra de Dios para tener un nuevo comienzo. Tómalos, permítete bendecirte a ti con esta palabra, transmítela a otros y hoy no le hagamos caso al miedo. Pongamos nuestra confianza en nuestro Dios y Padre Celestial, en nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Si has estado pasando por situaciones de dolor, toma estos dos consejos. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y que la victoria esté en tus manos. Nos vemos pronto.